Saludos a todas, a todos. Hace unas semanas, en este mes de abril de 2023, tuvo lugar el Congreso Internacional Nuevas Perspectivas sobre Sankhya y Yoga en la Universidad de San Francisco. Y ahí estuvimos, pues mi querida colega Ana Funes. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Raquel. Pues estuvimos Ana Funes, esta servidora, junto a otros académicos, aprendiendo mucho sobre Sankhya, sobre yoga, debatiendo ideas sobre estas dos filosofías que nos apasionan. Y ahora que ya ha pasado una semana de ese congreso, pues a Ana y a mí pues se nos ha ocurrido la idea de compartir, ¿no? De una breve síntesis, debatiendo algunas de las propuestas que se presentaron en lengua española. Compartirlo para todas las personas, ¿no? Interesadas también en estas filosofías, que no pudieron asistir al congreso o que no suelen leer en lengua inglesa. Bueno, Ana, pues yo creo que lo suyo sería comenzar pues leyendo un poco unas pinceladas sobre la filosofía Sankhya. Para quienes no conozcáis esta filosofía, se trata de una de las más antiguas de India. Es un sistema dualista, vamos a decir, que tiene dimensiones psicológicas, morales, cosmológicas. Y pues un tema fundamental que atravesó todo el Congreso fue la relación entre Purusha, ¿ah? Tiene mil traducciones, ¿no? Conciencia, conciencia testigo, espíritu en ocasiones en traducciones antiguas, y el segundo elemento de este dualismo, que sería Prakriti, que también es un universo en sí mismo y que tiene muchas traducciones: naturaleza, materia, etc. El texto más antiguo, no sé si quieres comentar algo, Ana. El texto más antiguo, iba a decir, es la Sankhya Karika, ¿no? El que hemos conservado. Sí, del Samkhya considerado como clásico, ¿no? Pero también un texto Samkhya podría considerarse la Bhagavad Gita y algunas Upanishads, sobre todo en donde se enfatiza esta distinción entre el observador y la materia. Eh, Tal vez cabría resaltar que el Samkhya es una filosofía realista en el sentido de que considera la naturaleza, la materia como algo real, eh, ¿no? Como para distinguirlo del Vedanta. Y también que en el Sankhya clásico, tal y como se nos presenta en las estrofas del Sankhya, en la Sankhya Karika, pues no hay Dios. Tenemos ausencia del elemento de Dios, lo cual hace esta filosofía más desafiante en algunos aspectos. Y bueno, está muy ligada, por supuesto, al yoga de Patanjali, que se inspira en el Sankhya, etcétera. Entonces, bueno, este congreso tuvo como tema fundamental Sankhya y Yoga. Pues vamos a agrupar un poco nuestras percepciones, por supuesto siempre subjetivas, nuestras percepciones del Congreso, en torno un poco a las temáticas, a qué nuevas perspectivas se pusieron sobre la mesa y cómo se abordaron, ¿no? Desde qué frentes filosóficos. Y yo creo que el primer bloque vamos a empezar por una conferencia que yo creo que impactó a todo el mundo, pero a ti y a mí en especial, ¿no? Por nuestra trayectoria filosófica, que fue la conferencia de Jeffrey Ashton, organizador además del Congreso, um, y que se tituló Signos de vida inteligente en la Sankhya-Karika, una respuesta biosemiótica al problema de Purushartha, de las metas, ¿no? Bueno, Ana, comenzamos con Jeffrey. Pues, en efecto, su ponencia fue una de las más impresionantes porque él hace una relectura de la Samkhya Karika, eh, en la que trata de eh, reconstruir la noción de naturaleza no como algo no sintiente, no como algo mecanicista, sino como algo viviente, como algo vibrante. Y la manera como introdujo estos conceptos fue remontándonos a la pregunta filosófica de quién soy yo, ¿no? Y hay una línea muy famosa en el Samkhya Karika que es el Naham, Name, Nama, Naasmi, que tiene muchas interpretaciones, y, y el doctor Ashton empezó a explorar, bueno, quién es el que hace esta distinción entre lo que es y lo que no soy yo, porque muchas traducciones e interpretaciones han leído esta Karika, no recuerdo exactamente, creo que es la 64 Sí, es la en el Karika. Samkhya Karika, Sí.
muchos entienden que el que hace la distinción del sí mismo es el Purusha. Y Jeff nos decía que, bueno, no, el sí mismo no puede hacer esta pregunta de quién soy yo y de conocerse a sí mismo como libre, porque siempre ha estado libre, porque no es una conciencia humana, no es algo pasivo, no tiene capacidad cognitiva. Luego nos sugirió, bueno, ¿qué tal si la naturaleza raíz, la mula Prakriti, la que está antes de manifestarse, tal vez es ella la que entiende que está libre de todo, de toda atadura, ¿no? Y nos dice, no, no puede ser porque la mula Prakriti es ciega, tampoco piensa, tampoco tiene capacidades cognitivas. Y su postura es que l la dimensión que se sabe a sí misma, o que siente, o que se realiza en sí misma como percibiendo libre a la persona, es la Vyakta Prakriti, es decir, la naturaleza en tanto manifiesta, ¿no? Entonces, la naturaleza es la que contempla que el sí mismo es libre. Para mí, esa distinción que ofreció, el doctor Ashton, fue un abrir de ojos, porque yo siempre había leído esa karika como Purusha, entendiéndose a sí mismo como libre, ¿no? Y el doctor Ashton nos dice, no, es Prakriti la que se da cuenta que Purusha es libre, y en ese darse cuenta es la experiencia liberatoria. Entonces, para mí eso fue eh, muy original, muy sugerente. Hay que decir, ¿no? Hay que recordar que uno de los rasgos que caracterizan a Purusha, a este observador, ¿no? A esta conciencia testigo, es precisamente que no interviene, no actúa y por tanto esa triple negación, ¿no? Que has nombrado, de la de Nasmi, Namen, Aham, que vamos a decir un poco, vamos a traducir qué significa, porque tiene varias traducciones, ¿no? Pero podría ser vamos a decirlo, la más tradicional sería no soy, no hay mío, no hay yo. Pero también puede interpretarse como yo no soy esto, esto no es mío, este no es mi yo. Entonces, claro, desde una conciencia observadora y testigo que tiene rasgos pasivos, pues esta triple negación no puede ser expresada, sino desde, como dice Jeffrey, ¿no? Como desde esa materia, esa materia que es inteligente, que está viva, ¿no? Esa naturaleza viviente que es la Prakriti manifiesta, Vyakta Prakriti. Y Jeff además se centró, por supuesto, mucho más en Prakriti que en Purusha, ¿no? En las dimensiones de Prakriti, pero me gustó mucho la idea de que Purusha es siempre una ausencia. O sea, es siempre el que está, está siempre ahí, pero nunca está. Entonces, es una ausencia que está tan cerca, ¿no? Pero nunca llega a estar. Es como la guía, el faro, se puede decir que guía a Prakriti. Pero también Jeff quiso deshacer esta confusión, o lo que para él era una confusión, de confundir a esta conciencia testigo, este Purusha, con una luz que ilumina, ¿no? Con Prakasha. Entonces él decía, esto no está en las cáricas, ¿no? Purusha es una conciencia testigo, no un haz de luz que de repente entre en el intelecto, bueno, en todo lo que corresponde a Prakriti, ¿no? Y me gustó mucho cómo caracterizó a la Prakriti manifiesta, ¿no? Como está hablando consigo misma, es un lenguaje, ¿no? A través del linga, que es como se la caracterizan las cáricas, y linga quiere decir signo. De ahí la biosemiótica a la que recurre Jeff, ¿no? De cómo la materia habla consigo misma y nos engaña a todos también. Cómo usa el engaño, ¿no? Porque hay una cárica que dice que el linga actúa como un actor, Natavad, ¿no? Entonces, como un actor nos va engañando y es como que la naturaleza usa el engaño, ¿no? Para invitarte a entrar en el mundo. Esto me encantó. Bueno, fue una conferencia preciosa, además de tan estimulante, ¿no? De muy estimulante. Sí, esa forma de caracterizar a la naturaleza como hablante, como una narrativa que se despliega con su propia agencialidad, em, pretender que es una cosa cuando no cuando es otra. Y en este sentido, a mí lo que me impactó también mucho de su plática es que puso al Purusha como un límite, como en tanto
está la metáfora del danzante, del actor, la naturaleza como actor, como danzante, que se está mostrando frente al observador, y en este sentido nos habló de Purusha como ese límite. Pero en ese límite que está puesto por el observador, en el cual la relación entre naturaleza y Purusha no es una relación entre la materia y algo que la observa, sino entre esta vida hablante que siempre está teniendo como interlocutora un tú, que es el Purusha. Entonces, para mí entender al Purusha como un tú, más que como un eso, como un algo, fue también muy bonito, muy. Pues sí. Nada, mucho que aprender de esta conferencia y muchas vueltas que darle. Si quieres, pasamos a la siguiente o hay algo más que quieras comentar. No, no, creo que Pasamos entonces a la de Christopher Chapel. pues, si quieres, aunque en este sentido, en la forma como Jeff Ashton aborda el Samkhya se parece o es muy compatible con la manera como tú lo abordaste, ¿no? No sé si quieres entrar a la tuya antes de Chapel, como quieras. Sí, claro, se parece, pero o sea, yo no hablé de biosemiótica, ni mucho menos, ¿no? Ni traté a Prakriti Vyakta de esa manera. Creo que lo dices un poco por el tipo de enfoque, ¿no? Por esa nueva perspectiva y demás, de intentar leer el Sankhya desde distintos frentes. Pues yo llevé un experimento, ¿no? Quería ver desde esa misma Karika 64 que hemos nombrado, donde se da el conocimiento liberador, yo no soy, no es mío, no hay yo, o en todo caso esa desidentificación hacia Prakriti, ¿no? Para volver a la conciencia testigo, pues yo quería ver eso como plasmado en la vida real y narrado y encontré, meses antes de asistir a la conferencia, pues en un libro de Aubrey Mennen, que es un escritor del siglo XX, de padre indio, madre irlandesa, él nacido en Londres, pues a sus 50 años Menem, que además es muy escéptico, analítico, es satirista, pues se retiró a una habitación en Roma y guiado por la lectura de unas Upanishads, pues decidió no abandonar el experimento hasta haber llegado a la experiencia de Purusha, de Atman, de esa conciencia testigo, ¿no? Entonces lo que yo propuse fue que en ese experimento que nos viene narrado en su autobiografía, Space Within the Heart, El espacio dentro del corazón, se titula, pues en esa narración se da una especie de tatua abhyasa, esa práctica del Sankhya, ¿no? Que es la contemplación de los tatuas y la desidentificación con ellos. Entonces, bueno, quise traer como ese experimento con la pregunta de si esto podría ser considerado una práctica así lejana, outsiders, un poco salvaje, de tatua abhyasa. Y también me pareció que lo que aportaste, Raquel, fue una forma de hacer al Samkhya, a la práctica del Samkhya visible y al alcance de cualquiera que se atreva a desnudarse narrativamente, ¿no? O sea, nos hablaste mucho de el Kaivalya como una desnudez cognitiva en la que se experimenta como espectador, pero sin tener que volverse una zeta, ¿no? O sea, sí, Aubrey Mennen se va a esta habitación en medio de la ciudad, era Roma, creo, y, y en medio de esa ciudad hace todo este ejercicio Samkhya, ¿no? Entonces lo trajiste mucho a las posibilidades de cualquier persona que tenga ese compromiso de, de, de tratar de desnudarse a sí misma ante sí mismo. Bueno, y de ahí pasamos a Chapel, era el key speaker, ¿no? Era como el conferenciante magistral, vamos a decir, muy, o sea, bien merecido que se lo tiene y de una conferencia magnífica, ¿no? Sobre la meditación en los elementos, ¿no? Según varias tradiciones del yoga. Porque esto va, yo creo, Ana, al hilo de una de sus últimas publicaciones, un libro que se llama Living Landscapes, Paisajes Vivos, meditaciones sobre los 5 elementos en los yogas hindúes, budistas y jainistas. Sí, justo hablando de la práctica del tatua abhyasa, pues él nos introduce a esta práctica por medio de la contemplación de los elementos y su manera de presentar esto es muy dinámica, muy corpórea, ¿no? Porque siempre es muy característico del doctor Chapo, levántense, estiren sus brazos, imaginen.
árbol, fue muy bonito, sí. con arte, con visualización, con imágenes, muy sensorial en ese sentido, como usando los 5 elementos, los 5 sentidos con los que se relacionan como puertas hacia la liberación. Y en cada elemento iba nombrando un templo, ¿no? Un templo de India, de diversas regiones de India, dedicado a uno de estos elementos, el fuego, el agua, el espacio. Mm, Así es, dando a entender que todos estos tatuaviasas están interconectados, ¿no? El sentido de la vista con el elemento del sol, con un lugar particular concreto en, por ejemplo, la India, con un momento, con una imagen, ¿no? Con un ejercicio físico. pues sí. Bueno, y pasamos, si te parece, al siguiente grupo. ¿O quieres? Pues sí, solo para hacer claro que estas 3 ponencias tuvieron como característica principal esta forma de abordar el Samkhya de manera creativa, ¿no? De manera que pueda seguir hablándonos a la circunstancia de una persona que está viviendo su vida cotidiana, ¿no? En este siglo, sí, sí. En este siglo. Pues el siguiente grupo lo hemos reunido en función de su enfoque al Sankhya Yoga, tomando como base las filosofías de la mente contemporáneas, sobre todo, o filosofías de la acción contemporáneas del ámbito occidental, ¿no? Vamos a decir. Sí, sí, este tipo de proyecto es muy interesante porque trata de generar un vínculo, un puente entre discursos analíticos, contemporáneos, con esta escuela que tiene miles de años, ¿no? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Qué metodología? ¿Cómo tratar de entender los conceptos que ofrece el Samkhya desde estas otras filosofías occidentales contemporáneas, sin, como dijo Karen O'Brien, sin ejercer violencia epistémica, ¿no? Sí, sí. Pues En el sentido de, bueno, Karen O'Brien, ella quería entender la noción de Purusha, la noción de Samkhya como conciencia pura, y su ponencia la tituló El problema duro de la conciencia pura, ¿no? Aludiendo a la forma en la que David Chalmers, este filósofo de la mente muy famoso, se refiere al problema duro de la subjetividad de la conciencia y lo contrasta con el problema fácil, digamos, en la que se trata solo de entender cómo interactúa el cuerpo con la mente, ¿no? Que según Chalmers es una pregunta que tendría su respuesta con los avances científicos, entre mejor describamos cómo funciona la mente, el cerebro, se podría entender esta interacción mejor, pero eso no necesariamente nos ayuda a entender qué es exactamente lo que es la conciencia, esta característica subjetiva. Y entonces la profesora O'Brien propone una lectura del Samkhya en la que eh, trata de ponerla, de describir al Purusha con estas herramientas sí. que propone David Chalmers y, y otros planteamientos naturalistas y fisicalistas, ¿no? Lo que más resaltaría de su enfoque, ¿no? Va subrayando similitudes, diferencias a partir de la propuesta de Chalmers con respecto a esta conciencia fenoménica que nos presenta el Sankhya, que sería Prakriti, y luego esta conciencia testigo no intencional, que sería Purusha. Lo que más me decía, lo que más me impactó fue que terminase hablando de naturalismo expandido, si no recuerdo mal, a partir de los trabajos de Fiona Ellis, ¿no? De cómo la teoría naturalista tal vez no case con lo que nos presenta el Sankhya, pero el naturalismo expandido tal vez encaje mejor, ¿no? Terminó un poco ahí su presentación. Sí, cómo entender al Samkhya, que es una filosofía dualista en su forma clásica, desde filosofías de la mente que tienden a ser naturalistas, fisicalistas, ¿no? O sea, porque para la concepción contemporánea, un dualismo incluso del tipo Samkhya, pues es problemático, ¿no? Si no se puede entender al Purusha de una manera que sea compatible con la ciencia,
con la neurociencia, entonces, ¿qué hacemos con esa categoría Samkhya? Entonces, presenta un reto y bueno, está ahí la pregunta, ¿no? ¿Puede el Samkhya ponerse en diálogo con estas filosofías? Sí, y puede ponerse en diálogo con la inteligencia artificial. Ahí, ahí pasamos a la conferencia de nuestro querido amigo y colega Anand Baidia, que intentó poner Sí, la inteligencia artificial, las mentes artificiales, como él las llamó en el título de su ponencia, con la categoría de conciencia que nos presenta el Sankhya. sí, Anand Beidia nos invitó a pensar diferentes conceptos de la filosofía de la mente, como por ejemplo el de la singularidad, ¿no? Esta posibilidad de que las máquinas comiencen a generar sus propias reproducciones inteligentes. Eh, por ejemplo, habló del concepto de conciencia fenoménica de Nagel, en donde habla de que lo que caracteriza la subjetividad de la conciencia es el que se siente ser algo, el famoso artículo que escribió Nagel sobre qué se siente ser un murciélago. Habló de la conciencia acceso de Ned Block, en el que no necesariamente tenemos acceso cognitivo consciente a lo que podemos hacer o podemos emprender, y sin embargo sabemos muy bien cómo ejecutar una acción sin necesariamente saber que podemos hacerlo. Habló de la conciencia dual, que se distingue entre sujeto-objeto, y la conciencia no dual, que sería una conciencia no intencional. Y después de caracterizar cada uno de esos conceptos, pues puso la pregunta, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo el Samkhya, existen estos conceptos en el Samkhya? ¿Qué tipo de conciencia? Cuando Samkhya habla de inteligencia, de conciencia, estaría de alguna manera hablando de alguna de estas, de algunas de estos conceptos. Em, Mm. sí, más bien fue como una pregunta abierta, ¿no? O sea, cómo, dado estos conceptos que están ya muy trabajados en la filosofía de la mente, cómo se inserta el Samkhya con ellos y desde ahí a tratar de responder la pregunta sobre la inteligencia artificial, ¿no? No nos dio una respuesta clara, pero está ahí la invitación a seguir pensando. Sí, porque nada, iba a decir que además se trata de un proyecto abierto, ¿no? Que Anand está desarrollando. Entonces es como una investigación que está en curso, ¿no? Y nos presentó como el boceto de la idea que él tiene a desarrollar. Y luego esto también en este grupo, ¿no? Estaría pues Marsena tratando de relacionar el Sankhya desde las filosofías de la acción contemporáneas occidentales. Sí, su plática Agencialidad y nuevas perspectivas en yoga y Samkhya trató em, de explicar qué es la filosofía de la acción en los Yoga Sutras de Patanjali y un poco en el Samkhyakarika. Eh, no estableció las distinciones entre Purusha, que no tiene agencia, y Prakriti, pero en qué sentido Prakriti es agencialidad, y entonces empezó a conectar todas estas eh, nociones, por ejemplo, en el yoga de Parinama, la transformación del mundo como de las personas, y hizo una distinción entre eventos y acciones y introdujo el ejemplo de la respiración, ¿no? Como la respiración es a la vez un evento, porque sucede automáticamente, pero a la vez es una acción, porque uno puede modificarlo. Pero en Samkhya y en el yoga está la pregunta, ¿cómo es posible modificar una acción libremente si toda práctica, todo lo que está sujeto a la naturaleza está de alguna manera determinado por cuestiones subconscientes de la mente, de nuestras predisposiciones, de nuestros samskaras, memorias, hábitos, ¿no? Entonces, la pregunta difícil en el Samkhya es, ¿dónde entra la posibilidad de ser un sujeto agente si al parecer toda la vida, la experiencia viviente está determinada, ¿no? Por causas conscientes y sobre todo inconscientes? Entonces ella trató de conectar la teoría de Sean Gallagher, eh, quien sostiene que
no deberíamos de entender la capacidad de voluntad, la capacidad de escoger una acción a voluntad como algo completamente incondicionado, como algo que no, que viene desde afuera, sino que ella usó a Gallagher para hacernos ver que en Samkhya hay esta idea de voluntad, de free will, como algo que es de todo el sistema, ¿no? El sistema viviente tendría formas de reorganizarse a sí mismo, de transformarse a sí mismo, que podríamos llamar momentos de agencialidad. Así es como entendí su plática. Momentos de agencialidad que conllevan libre albedrío, si no entendí mal yo. Pues, pues ahí no sé muy bien. También estoy trabajando esa idea de libre albedrío, de agencialidad en Samkhya, y, y, mm, y sí, no pude ver muy bien en la plática de Marcena dónde entra el libre albedrío, si es que hay libre albedrío en Samkhya. Pero sí creo que ella quiso darnos a entender que hay una agencialidad, solo que no podemos entenderla como algo que viene desde un espíritu fuera, completamente desconectado de la realidad material, ¿no? Bueno, y si te parece, pasamos al siguiente grupo, que es Sí, que eh, puesto estás tú, que sí, en este caso hemos, pues este grupo tiene como característica fundamental que ha recurrido a los textos, a la Sankhya Kárika, a los comentarios sánscritos y que intenta leer el Sankhya desde la tradición. Esto no significa que las propuestas sean menos creativas, ya anticipo, y Ana, si estás tú en el grupo, vamos, tu propuesta siempre tiene que estar del lado de la creatividad, a mi modo de ver, pero sí que es verdad que se caracteriza por esto, ¿no? Por ir a los comentarios sánscritos y en lugar de buscar otras teorías fuera o occidentales o demás, pues esta vez concentrarse más en los textos de la tradición. Entonces, sí, a mí me gustaría empezar con tu ponencia, con la dimensión moral, ¿no? Del Sankhya y la ecuanimidad. Am, sí, bueno, perdón, que iba a dar no, unas... ¿quieres? Bueno, iba a decir que para cualquier persona que lleve tiempo estudiando Sankhya, yo creo que la primera sorpresa es ver en tu ponencia la propuesta de que más allá de una práctica intelectual meditativa, vamos a decir, el tatua abhyasa, ¿no? La contemplación de los tatuas y demás, propones que en el Sankhya hay otra práctica propia, ¿no? Que está relacionada con el prana, ¿no? Y que la has encontrado en la Yukti Dipika, ¿no? Y estudiando el comentario de la Yukti Dipika, y que tiene una dimensión moral, además, esta práctica, ¿no? Entonces, la relación de los pranas entre sí, su relación con el mundo, con los demás, ¿no? Creo que nos gustó a muchos, nos gustó mucho esta ponencia a todos y que, bueno, no sé, que comparte tú desde que te oigan a ti, desde primera voz. Sí, así es. Creo que hay mucho por descubrir leyendo a los comentarios clásicos, entre ellos el Yuktidípica, que ha sido poco leído. Es un comentario complejo, filosóficamente muy rico. Y leyendo justamente sobre la Karika 29, que habla del prana, es la única karika donde el Samkhya Karika se refiere a esta noción de vitalidad, me encuentro con un desarrollo del concepto único que no lo había yo visto en las tradiciones del yoga o en otras lecturas de la filosofía de la India, porque en el Yuktidípica el prana está directamente asociado con la pregunta sobre cómo transformar nuestras acciones, ¿no? Y justamente esta idea de que el Samkhya es solo nos lleva a la liberación por medio de un ejercicio intelectual en el que hay que distinguir al Purusha del Prakriti. Yo quise traernos otra vez a esa parte del Samkhya, preliminar a esa distinción que requiere de una cultivación de nuestras acciones a nivel moral. Y aquí me sorprendió a mí encontrar que el Ayutthidipika habla del prana, sí, como todas estas modulaciones corporales que tienen que ver con nuestra fisiología, ¿no? El respirar, el inhalar, exhalar, retener, etcétera. Pero también caracteriza a estos 5 alientos vitales, el prana, como un quehacer con nuestras acciones, una predisposición a irse hacia algo, hacia una virtud, hacia un proyecto,
o apana, evadir, evitar, tratar de no perjudicar a los otros. Y así cada aliento vital está caracterizado con una intencionalidad moral, ¿no? Entonces quise presentar cómo está funcionando aquí el prana dentro del proyecto Samkhya hacia la liberación y lo caractericé como una psicología moral porque está conectando al prana con nuestras predisposiciones subconscientes, que les llaman los bhavas, que a la vez están determinados por nuestros hábitos inconscientes, patrones corporales, hábitos que generamos en nuestro día a día sin tener conciencia sobre ello, y cómo el ejercicio de volverse consciente del prana en Samkhya no va a ser ya solo, aunque está obviamente implicado el volverse consciente de la respiración, sino que implica también un volverse consciente de cada una de nuestras acciones, ¿no? Esa era mi propuesta, que Ahí lo lo llevé eventualmente a la noción de ecuanimidad, aunque no la desarrollé mucho, en donde la finalidad sería como aprender a encontrar esos momentos ecuánimes en nuestra vida, más que Purusha o Kaivalya como un proyecto hacia futuro, ¿no? Un lugar hacia donde ir después de toda esta práctica, como esos momentos graduales que nos enseñan a encontrar a Purusha y a sentir momentos de Kaivalya pues, en cada momento, ¿no? Claro, tú también de esta forma trajiste el Sankhya a nuestro día a día, o sea, una práctica del Sankhya accesible, ¿no? A las personas que, pues, que vivimos atareadas en esta vida mundana y en este siglo y tal vez no queramos, no busquemos, ¿no? Un Kaivalya definitivo ni mucho menos, ¿no? Pero aún así hay una práctica aplicable, ¿no? A través de prana, de las acciones morales, pero también apelando a las fuentes de la acción, ¿no? Los karmayonis, hablaste, ¿no? Ah, Mm. sí, así es. Fue una conferencia preciosa. Y Gracias, Marc. en esta misma línea saltamos yo creo que a Dimitri, que también recurrió a Sí, la tradición, esta vez para, a través de Vachaspati Mishra, ¿no? Probar cómo fue Vachaspati en sus comentarios quien enfatizó la idea de que la liberación en el sistema Sankhya, la idea, perdón, de que la liberación en el sistema Sankhya consiste en el Ashtanga Yoga de Patanjali, en los 8 pasos, ¿no? De Patanjali. Esta idea la habría asentado Vachaspati Mishra. Es decir, el Sankhya es una búsqueda intelectual y la práctica liberadora son los 8 pasos de Patanjali, ¿no? y esta muy interesante conexión que nos mostró Dimitri sobre cómo Vachaspati Mishra entiende el Ashtanga Yoga de Patanjali como paralelo al Vedanta, ¿no? Entonces, el dharana sería la escucha, ¿no? El paso de Shravana en el Vedanta, la reflexión manana podría ser dhyana y la reflexión contemplativa nididhyasana, samadhi, ¿no? Que son los 3 grados, ¿no? Que aparecen, si no recuerdo mal, en la Brihadaranyaka Upanishad, ¿no? En modos de Sí, hacer. y con esto nos presenta una lectura vedántica del Samkhya, Eso que es. se va a cultivar después de la Yuktidípica con los Samkhya Sutras y otros comentarios, en donde el Samkhya será leído desde la perspectiva Vedanta no dualista, ¿no? Ya Gaudapada en su comentario, hay un momento donde asocia Prakriti a Maya, es esta fuerza Cierto, invisible, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, luego va el Sankhya, ¿no? Va a seguir el curso, como tantas otras filosofías, el curso de vedantización propio en India, pero así bueno, es. la idea sobre todo, yo creo que si entendí bien su conferencia, la idea de que el Sankhya es teórico, mientras que la parte práctica es el yoga de Patanjali, pues también habría ayudado a Vachaspati Mishra a asentar esto, diciendo Así es. la liberadora del Sankhya no está en la Sankhya Karika, está en el Yoga Sutra de Patanjali, ¿no? Así es. Y Vijnana, este concepto clave en el Samkhya Karika para referirse al momento de distinguir entre Purusha y Prakrita, de conocer la distinción entre la Prakriti manifiesta, la Prakriti no manifiesta y Purusha, sería entendido por Vachaspati Mishra como una percepción yógica. Ajá, Vijnana.
Vijnana, sí, lo dijo Dimitri, como una percepción yógica. Ujú. Muy interesante. O sea, es como un tipo de yoga pratyaksha. Así es. Se me había saltado. Son muchas ideas, mucha información, muchos conceptos. Y en este mismo grupo, ¿no? de apelar a la tradición estaría la conferencia de Staneshwar y Malsina. Sí, él nos habló, no recuerdo el título de su ponencia, pero él se enfocó en entender el proceso de manifestación, ¿no? En donde de algo no, algo originario, la base de todo perdón, me distraje por la prakriti de mis perros que se están peleando allá afuera. Estaba hablando de este proceso de manifestación que en la Samkhya muchas veces se lee como un proceso de desequilibrio en el que nos lleva al sufrimiento, porque es el momento en el que las gunas rompen su equilibrio y entonces las rayas se manifiesta de manera más activa y eso genera sufrimiento. Él me pareció que él quería mostrar un tipo de Samkhya en el que el proceso de manifestación no fuera necesariamente relacionado con el sufrimiento, ¿no? Es decir, él estaba hablando de un abhivyakti como un proceso creativo, jocoso, joyful, de felicidad. Y nos dio esta metáfora muy bonita de la tortuga, ¿no? Que el proceso mediante el cual Purusha y Prakriti manifiestan el mundo sería paralelo a como una tortuga extiende sus patas, extiende sus elementos y luego los retrae, ¿no? Entonces no hay no es que sus miembros estén separados del caparazón, sino que es todo un proceso dinámico en el que se extiende y se contrae. Y en este sentido me parece que lo que quiso darnos, o lo que quiso proponer Timalsina fue un Samkhya en el que no hay un dualismo cuerpo-conciencia, ¿no? Un Samkhya radical que se opondría a las nociones clásicas de Samkhya como un dualismo, ¿no? Hay que decir que Staneshwar fue de los pocos, si no el único, junto a Devashish Banerjee, del que también hablaremos, pues de este congreso, ¿no? Que estuvimos 15 o así, 15, 16 académicos, solo dos defendieron una visión del Sankhya no dualista, ¿no? Y de hecho así comenzó Staneshwar diciendo, el público está de mi parte, estoy rodeado de dualistas, ¿no? Aquí, si te acuerdas. Y esta metáfora de la tortuga que nombrabas, yo creo, si no recuerdo mal, que está en la Bhagavad Gita también. Ah, no, no lo recuerdo, habría que regresar. El segundo capítulo de la Gita, sí. Bueno, entonces es verdad que él intentó defender eso, un Sankhya monista, ¿no? ¿Puede ser o me estoy...? Sí, casi, casi, sí. Lo que nos lleva a la pregunta entonces de qué es el Samkhya, ¿no? Si tradicionalmente se distingue de otras escuelas como un sistema dualista, si hay un Samkhya no dualista, entonces, ¿qué es el Samkhya? ¿No? Sí, te están también todas estas dudas en torno al Sankhya de la Bhagavad Gita, porque efectivamente el Sankhya de la Bhagavad Gita, pues este dualismo lo rompe un poco, ¿no? Hemos dicho que en la Sankhya Kárika, en el Sankhya clásico, la noción de Dios no está presente, pero obviamente en la Gita sí está presente, está Krishna y demás. Entonces, bueno, creo que esto ya nos lleva a una última de las ponencias que vamos a tratar, que es la de Devashis. ¿O quieres comentar algo más de las anteriores? No, creo que hemos expuesto los conceptos principales y las ideas más sugerentes y Pues Devashish Banerjee trajo la lectura, ¿no? del Sankhya que llevó a cabo el yogi del siglo XX, Sri Aurobindo. Y por supuesto, Sri Aurobindo es un filósofo vedántico que bueno, mezcla, ¿no? El rasgo característico de Sri Aurobindo es la síntesis. Entonces, en su yoga integral o el yoga supramental mezcla el Vedanta con el Tantra, ¿no? Y su Vedanta va a estar muy en la línea de ese Vijnana Vedanta que se llama ahora de Sri Ramakrishna, que es un Vedanta plural, abierto, no sectario, que mezcla, ¿no? muchas filosofías, pero por supuesto se sigue caracterizando por ser monista.
Entonces, la lectura que hace Sri Aurobindo del Sankhya tiene que ver con el Sankhya que se nos plasma precisamente en la Bhagavad Gita, donde decíamos que el dualismo pues, queda más comprometido, ¿no? Y Banerjee lo abordó desde ahí. Sí, Banerjee nos habló de muchas formas en las que aparece la noción de Purusha en el Vedanta temprano. Purusha como persona, Purusha como un cuerpo sin órganos. Nos hizo un recorrido de los diferentes significados de Purusha en la Bhagavad Gita. Y, y sí, nos llevó al entendimiento del Samkhya como un proceso no solo para trascender el mundo, sino para estar en el mundo de manera creativa. Creo que ese fue su mensaje más contundente, ¿no? Sí, así pues. Bueno, pues esto es un poco la síntesis de las jornadas. Esto son pinceladas, ¿no? Yo Un tengo aquí, caleidoscopio. claro, tengo aquí folios y folios de anotaciones que tendré que revisar con tiempo y con calma de conceptos. Ya se sabe, ¿no? Cuando uno asiste a conferencias de este tipo con investigadores e investigadoras tan extraordinarias, siempre te dan nuevas ideas a ti para seguir investigando según qué líneas. Entonces, bueno, todavía tenemos mucho que aprovechar, ¿no? De estas jornadas. Pero yo creo que con esto culminaríamos, Ana. Sí, esperando que se den cada vez más este tipo de conferencias, sigamos pensando con la filosofía de la India, que hay mucho, mucho todavía por abordar. Pues sí, yo siempre intento decirle pues, a mis estudiantes, ¿no? Que esto no es simplemente estudiar el pasado, ¿no? Con ese espíritu de anticuario que siempre lo nombra ya Krishna, sino el poder seguir creando, ¿no? Con ellas y que esto está vivo. Yo creo que estos congresos dan muestra de que esto está vivo, desde la biosemiótica, desde la dimensión moral, desde tantas nuevas perspectivas, ¿no? Que se pueden abrir. Te quiero agradecer, Ana, que el que te hayas prestado, ¿no? A hacer este resumen conmigo y por supuesto que doy gracias porque hayas estado allí en esa experiencia y por haberla compartido contigo. Igualmente, Raquel, ha sido un placer y honor. Hasta pronto. Adiós.